Bienvenida a este curso de Principios de Finanzas, ¿cierto? La etapa cero de este proyecto del viaje del emprendedor que se está organizando gracias a Acción Emprendedora, financiado por Corfo y gracias al apoyo del Club de los Emprendedores Capacitarte Chile y el Centro de Negocios Cercotec de Antofagasta. Así que muy bienvenidos a todos. Primero me presento, mi nombre es Julio Flores, soy contador auditor, ingeniero comercial, MBA en Dirección de Empresas. También actualmente estoy realizando un magíster en tributación, así que estamos full ahí con estos temas bien claritos para que ustedes también sepan que no es solamente haber escuchado por ahí de estos temas y después ponerse a enseñarlos. Y también para mí es muy importante la práctica, entonces, y la experiencia. Y hoy día me toca dirigir un grupo de empresas que es el grupo JK, donde por un lado tenemos a JK Consultores, que es una empresa de asesorías contables donde tenemos 200 clientes por todo Chile, una OTEC, tenemos una comunidad para emprendedores que se llama el Club de los Emprendedores, tenemos una empresa de diseño gráfico, publicidad, sitios web, muchos servicios para los emprendedores. ¿Por qué les cuento eso? Porque de verdad que estamos ahí haciendo cosas con los emprendedores. Hoy día, el tema de principios de finanzas, sé que muchas veces las finanzas cuesta un poquito entenderlas, interiorizarse, cómo lo hago, es que los números no son lo mío. Hoy día vamos a tratar de ver algo muy simple que de verdad, yo digo, nos pongamos la buena con las finanzas, sepamos de qué se tratan y perdamos el miedo a hacer a tomar decisiones con los números. Antes de comenzar, la idea es siempre como dejarle un tips, un consejo. No podemos tomar decisiones en una empresa sin números. Entonces, cuando nosotros estamos en la etapa de decir, mira, pucha, yo tengo una idea de negocio, no sé qué hacer, quiero emprender, pero todavía no decido cómo lo hago, eh, tengo que saber que lo primero que voy a tener que hacer desde el momento en que yo empiezo a emprender es aprender a tomar decisiones con números, aprender a tener mis finanzas ordenadas. Y acá, chicos, hay que tener súper claro, si ustedes no tienen las finanzas personales ordenadas, va a ser muy difícil que tengan ordenadas las finanzas del negocio, del emprendimiento, de la empresa. Entonces, sí o sí, tienen que tratar de empezar a ordenarse. Un emprendedor necesita mucho de disciplina, de decir, ya ahora esto es lo que voy a pagar, esto es lo que me entra, no puedo gastar más de la cuenta. Y ese ejercicio en sus finanzas personales le va a ayudar en el emprendimiento. Ya, entonces, partiendo de esa premisa, les cuento un poco cuál es el contenido del curso. Primero vamos a ver conceptos básicos de impuestos, de finanzas y de contabilidad y todo lo que tenga que ver con los aspectos legales de ello. Ya vamos a hablar sobre la mecánica de la contabilidad financiera y qué es lo que es. ¿Cómo puedo entender un estado financiero que de repente se ve como palabras así tan difíciles, estados financieros, y no es tan difícil entenderlos a veces? Lo vamos a ver de manera muy simple y hacer algún pequeño análisis de su estado financiero. ¿Qué significa eso? Entenderlos. O sea, poder tomar decisiones con esos estados financieros. ¿Ya? Como les digo, vamos a hacerlo en un lenguaje muy familiar, que se entienda. Ya vamos a leer los conceptos primeros como técnicos y de ahí lo bajamos a palabras muy simples. Entonces, partamos. Cuando yo voy a emprender, lo primero que tengo que saber es que nacen los impuestos. ¿Ya? Veamos qué es lo que dice la teoría. Dice, son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Los impuestos son los tributos más importantes, a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos, de los ingresos del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Es que primero, los impuestos es el ingreso del Estado. Y acá, chicos, esto no tiene color político porque tienen que diferenciar gobierno de Estado. Ya el gobierno de turno puede ser derecha, izquierda, arriba, de abajo, de donde sea, pero el Estado es el Estado de Chile. Ya entonces,
eso trasciende a los distintos gobiernos. Entonces, ese es el ingreso. Por eso, y acá los motivos siempre, siempre creo que se puede hacer mejor, siempre creo que pueden haber distintas situaciones donde no estemos de acuerdo, incluso donde existan cosas que no corresponden, pero tenemos que dar gracias que hay muchas cosas en Chile que funcionan mejor que en otros lugares, y eso es gracias a los impuestos que todos pagamos. Entonces, a ver, hay algo que enfrenta mucho a los emprendedores cuando están partiendo. Yo primero tengo una idea de negocio, o primero quiero emprender, no sé hacia dónde ir. Después digo, ya empiezo a mirar, digo, voy a empezar por este lado a emprender. Se le ocurre lo que se llama una idea de negocio. Identifican el nicho. Y empezamos a probar siendo informal, ya sin tener inicio de actividades. Y empezamos a ver cómo funciona, si es que se vende, ¿cierto? Empezamos a hacer ese proceso de prototipeo, de prueba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que siempre cuidarnos o tener claro que no es malo un periodo de prueba? Ya no es malo un periodo de prueba porque con eso nosotros vamos avanzando, vamos viendo qué es lo que, si es que está funcionando, no está funcionando, el emprendimiento, si se vende, no se vende. Entonces, sí o sí, eso nos va a ayudar a estar mucho más seguros al momento de iniciar actividades. Pero es muy común, me pasa con mucha gente que asesoro, que cuando empezamos este periodo informal, ya empiezan a vender. Empezamos a vender, y empezamos a movernos por redes sociales o de persona a persona y empiezan a llegar ingresos. Listo. Y eso nos va dejando una ganancia. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Los primeros meses me gané 50.000 pesos, después me gané 100.000, después me voy ganando 200.000, después las ganancias son 400 lucas, después tengo 800.000 pesos y uno dice, acá está, listo. Vamos, acá lo hacemos para poder eh, llegar a la independencia económica que muchos necesitan. ¿Ya? Entonces, sí o sí, necesito que ustedes vayan imaginándose, ¿ya? Eso de cómo yo puedo, en qué momento voy a tener que dejar quizás otros trabajos, otros ingresos para dedicarme 100% al emprendimiento. Entonces, cuando ustedes identifican y dicen, mira, yo necesito 800.000 pesos, y las personas dicen, ya, listo, estoy vendiendo y estoy ganando las 800 lucas, voy a formalizar, inicio actividades y tengo que pagar impuestos, tengo que pagar patente, tengo que pagar un contador, hay gastos legales y termino al siguiente mes con 100.000 pesos de ganancia. Y ahí donde uno dice, oye, pero ¿para qué formalicé? Si ahora estoy ganando menos. Ya, el error no pasa por haber formalizado o no. El error pasa por nunca haber considerado los impuestos desde el principio. Ya incluso cuando ustedes calculen sus precios, ya no podemos pensar en que el precio yo lo voy a poner un poquito más barato que la competencia. Si ustedes juegan por precio, siempre, siempre va a haber alguien que venda más barato que ustedes. Siempre. Entonces nosotros para calcular el precio tenemos que tener una estructura de costo y para eso necesitamos las finanzas. Para saber cuánto gasto, cuánto me cuestan los proveedores y en eso considero un margen de utilidad y a eso le agrego el IVA. Ah, pero es que estoy informal, no pago el IVA. Cuéntelo igual, apártelo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ir teniendo un ahorro, que es el capital que usted puede juntar para cuando inicie y ya formalice su negocio y poder cubrir todos esos gastos que hoy día como informal no los tiene. Ya entonces, los impuestos son súper importantes a considerar. Otro tema también importante acá en los impuestos es que normalmente a mí se me acerca gente que dice, ya voy a emprender. Muchas veces lo buscamos como una solución financiera para la casa, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Necesito más plata, tengo deuda. Entonces, sí o sí voy a tener que emprender con algo que me genere más ingresos. Entonces, sí o sí, cuando yo tomo esta decisión de emprender,
muchas personas me dicen, oye, ya mira, es que yo voy a emprender porque necesito plata y yo soy seco vendiendo. No, yo vendo mucho. Mi consejo siempre es que si usted es muy bueno para la venta, busque trabajo en ventas. Lo que tenemos que hacer como emprendedores, ser buenos administradores. Y un buen administrador sabe de ventas, sabe de marketing digital, sabe de finanzas, sabe de contabilidad, sabe de impuestos, sabe de recursos humanos. Ah, pero es que yo nunca estudié de eso. Ya, entonces ahora nos tenemos que capacitar. Y están las instancias desde una carrera universitaria hasta estos mismos cursos que están dispuestos para ustedes, desde los cursos que hacen los centros de negocio en todo Chile, los cursos que, no sé, está haciendo Banco Estado, microempresa. Hay muchas instituciones que están capacitando a los emprendedores. Lo tenemos que hacer porque tenemos que saber también un poco de impuestos. Hoy día en Chile hemos tenido muchos cambios de impuestos, ¿ya? Y se vienen más porque se vienen distintas reformas. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son los impuestos que tenemos que pagar, ¿ya? Cómo se van a calcular. En esta etapa, el viaje del emprendedor, no vamos a ver cómo se calculan, pero sí tienen que saber que existen, ¿cierto? Hay un IVA que se tiene que pagar mensualmente por las ventas que realice. Hay un impuesto a la renta que se llama impuesto de primera categoría, que es el impuesto que vamos a pagar por las ganancias de la empresa, por las ganancias tributarias de la empresa. Entonces, hay impuestos que tenemos que considerar en nuestros flujos de plata. ¿Ya? Entonces, sí o sí, los impuestos son algo que nosotros tenemos que tener claro para el avance de mi negocio. De los impuestos y cómo yo calculo esto que de repente se ve tan difícil de entender, entran a jugar las finanzas. Y leamos en la presentación de qué se tratan las finanzas. Muy simple, dice, es el área de la economía que estudia el funcionamiento de los mercados de dinero y capitales y las instituciones que operan en ellos, las políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del capital. En el control de las finanzas toma una relevancia crucial la contabilidad. Entonces, expliquemos de qué se trata esto tan raro de repente del funcionamiento de los mercados de capitales, recursos y captación, costes de capital. Las finanzas, chiquillos, nos van a ayudar a ordenar la plata. Eso es en palabras simples. ¿Ya? Las finanzas nos van a ayudar a saber cuánto es el capital que necesito para iniciar un negocio. ¿Ya? Nos van a ayudar a saber cuándo me falta plata, cuándo tengo ganancias para poder invertir, cuánto financiamiento quizás me falte para ir a buscar al banco, inversionistas, fondos públicos. Entonces las finanzas un poco van a ser nuestro mapa de ruta en nuestro emprendimiento para seguir y avanzar adelante. Entonces, sí o sí tenemos que darle un poquito a las finanzas. Por eso también está este ciclo y está súper determinado gracias al viaje del emprendedor, donde vamos ahora a ver como los conceptos súper básicos y después viene uno un poquito más avanzado y vamos a ir avanzando en el proceso para que ustedes puedan tener las herramientas y las competencias en temas de finanzas. Pero tenemos que perderle un poquito ese miedo. Tenemos que desbloquear ese concepto de finanzas. Ah, no, yo no quiero eso. No, tenemos que desbloquearlo un poquito y tratar de entenderlo. Y entonces cuando alguien le hable de las finanzas de la empresa, las finanzas de las compañías, está hablando de la plata, de cómo mueve los flujos para allá y para acá. Ya para que lo entendamos en palabras súper simples, tenemos que entender a trabajar estrategias financieras. Por ejemplo, siempre se dice en finanzas que un peso hoy día vale más que un peso mañana. Entonces, por eso es que muchas empresas hacen descuentos por pronto pago, piden financiamiento en un factoring. Hay distintas formas de adelantar ciertos pagos porque un peso hoy día vale más que un peso mañana. Porque hay factores de inflación y un montón de otros factores que quizás 500.000 pesos hoy día, a diferencia de 500.000 pesos el próximo año,
si yo les quito el factor inflación y los traigo a valor presente, quizá esos 500.000 pesos un año más, hoy día valgan 450.000. Entonces, por eso que siempre es importante trabajar quizás con el dinero en mano o con un financiamiento de otra institución, porque eso nos va a ayudar a realizar lo que nosotros necesitamos con mayor seguridad, ¿ya? Ahora, miren, hay un punto que en el emprendimiento siempre hay un riesgo, ¿ya? Siempre vamos a tener un riesgo en el emprendimiento porque al final siempre hay un poquito de azar, de achuntarle al negocio, ¿cierto? De encontrar los clientes, de que las primeras experiencias con clientes sean muy buenas para que los clientes nos recomienden, pero de repente partimos y nos equivocamos con uno solo y habla mal y quizás no nos va bien al principio. Entonces, sé que al principio siempre el emprendimiento tiene un poquito de azar, pero ¿qué es lo que hace las finanzas? No es asegurar el éxito, sino solamente disminuir el porcentaje de error. Y eso es lo que tenemos que buscar, disminuir el porcentaje de error en los negocios. Quizás nunca va a llegar a cero, porque si hablamos hace más de un año atrás, nadie pensó que después de un estallido social o una pandemia íbamos a estar encerrados casi un año en la casa. Y mañana no sabemos qué va a pasar. Entonces, hay un poco de azar en todo esto. Pero, insisto, las finanzas, el orden financiero, nos va a ayudar a disminuir ese porcentaje de error. Entonces, sí, es muy importante que nosotros empecemos a interiorizarnos en esto. Y el último párrafo acá en la presentación dice, en el control de las finanzas toma una relevancia crucial la contabilidad. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Vamos a leer primero la definición, ¿cierto?, de académica, de libro, y después lo vamos a traducir al español. Vamos a ver qué dice. Se denomina la disciplina encargada de la sistematización, análisis, interpretación y presentación mediante estados contables de la información financiera de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir, analizar su patrimonio, así como para determinar su situación económica y financiera. Y acá, chicos, empezamos a romper los primeros mitos. ¿En qué parte de esta definición habla de los impuestos? No habla de los impuestos, porque la contabilidad no es lo mismo que los impuestos. Me pasa muchas veces preguntarle a personas cómo lo hacen para llevar su contabilidad y me dicen, no, si yo mismo me hago mi contabilidad. Es que el contador tengo un contador que me hace el formulario todos los meses, pero el formulario de declaración de impuestos mensual, el formulario 29, no es la contabilidad. Es un pago de impuestos, lo que vimos hace un rato. Ya la contabilidad es una disciplina por la cual yo ordeno los registros contables de la empresa, ya para saber cuál es la situación económica. Y esto, de repente vemos palabras que son tan difíciles, pero asimilémoslas al día a día. ¿Se han fijado cuando entre personas uno pregunta, ya, ¿y cuál es su situación económica? Uno está hablando más o menos como de la forma en que vive, ¿cierto? Si tiene, no sé, una casa, auto, si arrienda, si es propio, si tiene un buen trabajo, si se puede dar algún gusto, está muy endeudado. Entonces, lo mismo pasa con las empresas. La contabilidad nos ayuda a determinar la situación económica de la empresa. Saber si la empresa está muy endeudada, si tiene ganancias, si tiene propiedades, si arrienda propiedades. Lo mismo que las personas. Si le deben plata, si debe mucha plata. Entonces, sí o sí tenemos que entender que estas herramientas nos van a ir ayudando. Y hay algo, miren, yo cuando estudié contabilidad, mi primer estudio de contabilidad tiene que ver en el colegio, ¿ya? Hace hartos años atrás, aunque parezca de 18 años, ¿cierto? Pero hace muchos años atrás estuve en el colegio y estudié contabilidad y después lo estudié en estudios superiores y fui avanzando. Pero la primera clase, yo nunca me voy a olvidar de la primera clase de contabilidad. El primer día en contabilidad básica en tercero medio, me dijeron,
la contabilidad la inventó el Fray Lucas Pacioli en base a la técnica de la partida doble o dualidad económica. Ya, yo en ese momento, como no sabía nada de contabilidad, quedé con la misma cara que ustedes. Ya, ¿y qué es eso? Ya, es una técnica que va a ser muy difícil de explicar porque la aprendí en 2 años en el colegio y después 2 años en la universidad. Entonces, cuando las personas me dicen, yo mismo me llevo mi contabilidad, digo, ¿y usted estudió contabilidad? No. Entonces, ¿cómo lo hace? Ah, es que hoy día está todo online en el servicio de impuesto interno. No, esos son temas de impuestos, no de contabilidad. Es cuando yo le digo a alguien, me dice, oye, se va a operar, me tengo que operar del corazón. Ah, pero mira, le voy a decir acá al Cevita que está en los controles, se tiene que operar del corazón. Y digo, Seban, no te preocupes, yo te opero. Pero tú estudiaste medicina, cardiología, eres cirujano. No, no lo estudié. Pero estuve en 2 cursos en los centros de negocio. Ojo, me leí un libro y vi un video en YouTube. Seba, pega el grito. ¿Confiarías en mí? No. No, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa cuando alguien me dice, no, es que yo mismo me voy a llevar mi contabilidad. ¿Cómo si no estudió? Porque hay que estudiar toda esta técnica del debe, el haber, que los saldos tienen que ser iguales, qué pasa cuando hay saldo acreedor, saldo deudor, cuando está la cuenta saldada, tener un libro mayor. El que quizás tuvo algún estudio hasta en el colegio por ahí, me va a entender de qué estoy hablando. Entonces, esos registros que uno dice que voy a cargar al debe, voy a abonar al haber y todas esas cosas súper técnicas, es lo que uno tiene que llevar, el contador, como aprendió esa técnica, a libros o a reportes contables, que son los que vamos a ver hoy día. Y con eso, el dueño, el emprendedor, lo que tiene que hacer es poder tomar decisiones. Y ahí está la segunda definición de contabilidad que tengo acá. Dice, la contabilidad es fundamental para la gestión financiera de empresas u organizaciones, pues orienta la planificación, control y toma de decisiones. Eso es lo más importante. Además de tener utilidad para el control estatal, pues guarda mediante la teneduría de libros, otro punto importante de teneduría de libros, un registro detallado de todas las operaciones económicas de la empresa. Entonces, ¿nos sirve tener la contabilidad? ¿Es algo que a nosotros nos va a ayudar para nuestro negocio? Sí, porque vamos a poder tomar decisiones con esos números. Y usted me puede preguntar, ya, pero ¿cómo tomo decisiones si yo no estudié contabilidad? Porque usted me está diciendo que hay que estudiar contabilidad para entenderla. No, el estudiar contabilidad va a hacer que nos ayude a procesar la contabilidad, a armarla. Pero uno como contador después tiene que entregar un informe, un reporte, que es el balance, que va a ser el que me va a enseñar o el que sale claro, que me dice, mira, en ventas fue tanta plata, en gastos de sueldo fue tanta plata, en gastos de arriendo fue tanta plata. Y con eso yo ya pueda tomar una decisión. Entonces, resumiendo ese tema de la contabilidad, veamos este siguiente punteo. ¿Qué es la contabilidad entonces? Es el registro de los hechos económicos de la empresa. Segundo, me va a servir para tomar decisiones. ¿Dónde registro esta contabilidad? En libros legales y auxiliares. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los libros legales o los libros también anuales? Tenemos el libro diario, ¿ya? El libro mayor y el balance. Libro diario, libro mayor y el balance. Esos libros, el contador que ustedes contraten cuando formalicen su negocio, se los tiene que entregar por lo menos una vez al año. Sí o sí, una vez al año ustedes tienen que tener estos libros contables. Segundo, tenemos los libros auxiliares. En estos libros auxiliares tenemos el libro de compra, el libro de venta, el libro de honorarios y el libro de remuneraciones. Entonces tenemos compra, venta, honorarios y remuneraciones, siempre y cuando
existan compras, ventas, honorarios, remuneraciones, ¿cierto? Ahora, ojo, porque hace un tiempo el Servicio de Impuesto Interno, cuando hizo algunas modificaciones, dijo que ellos crearon en su página algo que se llama el registro de compra y venta, ya que ahí se mantienen o se actualizan todas las facturas emitidas o recibidas o todos los documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Y si hay algo que no sea electrónico, se tiene que cargar esa plataforma. Y la ley dice que este registro de compra y venta reemplaza el libro de compra y venta. Entonces hay muchas personas que ya no lo hacen. Pero también la misma ley, unos artículos más abajo, dice que para el uso del crédito fiscal, o sea, el uso del IVA por las compras que yo realice, es exigible que este crédito fiscal esté registrado en nuestros libros contables, en nuestro libro de compra y venta. Entonces al final igual los tenemos que tener. Ahora, no los quiero estresar en decir, ay, tengo que tener más libros entonces. No, porque cuando usted contrata un contador que de verdad le hace la contabilidad, ¿ya? El contador, al procesar la información en su software, en el sistema contable, la procesa toda, la contabiliza en base a esta técnica, ¿cierto? Que yo les decía de la partida doble o de la dualidad económica, va a registrar todo. Después, en el mismo sistema contable, dice imprimir o imprimir documento y le va a salir, ¿qué quiere imprimir? Libro de compra, libro de venta, honorario, remuneraciones, libro diario, libro mayor, el balance, el estado de resultados. Entonces, es hacer un clic una vez ya la información procesada en este sistema. Entonces, no les va a traer ninguna complicación tener sus libros contables. Solo que tenemos que, cuando ustedes ya formalicen, tener este servicio. ¿Ya? Porque, insisto, la contabilidad no es online, no se lleva a la página del Servicio de Impuestos Internos, porque lo que ve, miren, esto tiene que ser súper literal. Servicios de impuestos internos, no de contabilidad, de impuestos. El tema es que cuando el Servicio de Impuestos Internos tiene alguna duda de cómo calculamos los impuestos, nos va a pedir los libros contables para ver cómo lo calculamos. Entonces, por eso que hay muchas personas que se confían porque nadie fiscaliza si usted tiene los libros o no. Entonces dice, no, a mí nunca me lo han pedido, yo todos los meses voy y declaro la propuesta de la declaración mensual. Pero insisto, esa no es su contabilidad, usted tiene que tener sus libros físicos. Sí o sí, tenemos que tener estos libros físicos que son los que nos van a ayudar, por un lado, a la toma de decisiones y por otro lado, al saber qué es lo que tengo que hacer y a cumplir con la normativa contable. Entonces, revisemos nuevamente ahí. La contabilidad es el registro de los hechos económicos, me va a ayudar para la toma de decisiones, ¿ya? Tengo libros legales o libros anuales que son el libro diario, el libro mayor, el balance, y tengo libros auxiliares o libros mensuales que el contador le tiene que entregar mes a mes, que son el libro de compra, venta, honorarios y remuneraciones. Esta información recién ahí me ayuda para el cálculo de los impuestos. Ahí revisamos todo. Ahí vamos recién a calcular impuestos. Donde nosotros vamos a tener físicamente estos libros contables, ya va a ser tengo dos formas que me autoriza la ley. Una de ellas es comprando estos libros, ¿cierto?, de librería que se timbran en el Servicio de Impuesto Interno y se llenan a mano, ya que hoy día cada vez es menos ocupado, ya casi no se ve, pero todavía es legal. Y segundo, es que en hojas foliadas, ¿ya? Que son hojas que yo imprimo, hojas tamaño carta, con el membrete de la empresa. ¿Qué es el membrete? Nombre, RUT, giro, dirección y un folio único. La hoja 1, la hoja 2, la hoja 3, la hoja 4. Entonces, con eso yo tomo estas hojas y hasta antes de la pandemia tenía que ir al Servicio de Impuesto Interno para que le pusieran un timbre de agua. Hoy día con la pandemia lo que uno hace es solicitar la autorización de folios. Entonces yo tomo estas hojitas, la imprimo de la 1 a la 100,
las pongo en la impresora y empiezo a imprimir los libros contables que les mencioné. Esos son sus libros contables que los tiene que guardar por lo menos por 6 años, dice la ley. Ya, entonces sí o sí, estos son libros físicos. Miren, nos preguntan, si recién estoy emprendiendo, ¿tendría que tener un libro de ventas y otro de ganancias o cómo? Muchas gracias. Ya, si usted recién está emprendiendo, a ver, separemos en dos. Primero, cuando uno está informal, cuando todavía no inicia actividades, ¿ya? Y cuando yo ya inicié actividades. Antes del inicio de actividades, no hay ninguna obligación de libros, ¿ya? No hay ninguna obligación de libros que yo tenga que llevar. Ahora, es recomendable que usted, de la forma que se le haga más fácil, lleve un registro de los movimientos de su dinero. Porque si no, vamos a tener todo en la mente y en algún momento se nos va a perder. Y vamos a confundir la plata de la casa con la del colegio y la de comprar mercadería y me pagó un cliente y con eso hago lo otro. Entonces, sí o sí, vamos a tener una confusión. Entonces, antes de iniciar actividades, siempre es importante que usted lleve algún registro en un cuaderno, en un Excel, en lo que sea. Por otro lado, si ya iniciamos actividades, todos los libros que les mencioné son obligatorios. Aunque esté empezando desde el primer día, el día que yo inicio actividades, ya tengo la obligación de tener estos libros contables y de declarar impuestos. ¿Ya? Hay un sistema que se llama contabilidad simplificada, que lo vamos a ver un ratito más, ya lo vamos a ver enseguida, pero sí les puedo adelantar, la contabilidad simplificada es un invento chileno. No tiene que ver con la base de la contabilidad. Entonces, enseguida vamos a ver de qué se trata la contabilidad simplificada. Entonces, acá les voy a hablar un poquito, un tecnicismo porque tengo que cumplir, pero para que ustedes sepan solamente algunas diferencias, ¿ya? Y después nos vamos a ir a lo más práctico de cómo entender esos números. Entonces, hay algo que en Chile se llamaban los PCGA, ¿ya? O principios contables generalmente aceptados, ¿ya? Esto básicamente eran las normas por las que se regía el registro contable, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que estamos haciendo acá con este curso, chicos? Estamos sacando un poco muchos mitos de que la contabilidad es hacer un formulario mensual. Ya dijimos que era algo distinto, entonces tiene todo un proceso, un registro, y la idea es que ustedes como buenos emprendedores al formalizar ya lo sepan. Entonces, esto se regía todo como yo tenía que contabilizar, y las actualizaciones de esto las iba dando el Colegio de Contadores a través de boletines técnicos, ¿ya? Y estos principios que se emitían eran los principios contables generalmente aceptados o normas de información financiera, ya que era como nuestra ley de cómo registrar los hechos de la empresa, los hechos económicos de la empresa. Pero me acuerdo, por ahí por el año 2005 aproximadamente, en Chile empezamos a escuchar un concepto que se llamaba IFRS, ¿ya? Una sigla en inglés, que es International Financial Reporting Standard, donde son normas internacionales de contabilidad que estandarizan los principios contables, porque de repente uno veía un balance en base a los PCGA que hablábamos, ¿cierto? Acá en Chile, y después yo veía un balance en Francia y funcionaba distinto. Y después iba a otro país, o más cerca, iba acá a Argentina, a Perú, a Colombia, Ecuador, y eran distintos. La IFRS, ¿qué es lo que hace? Viene a estandarizar estas normas contables para que al país que vayamos se vea igual, se puedan entender igual. Ya esto fue muy importante en esos años para lo que hoy día ya es normal para nosotros, pero en esos tiempos recién estábamos escuchando un concepto que se llamaba globalización. Ya eso ya hoy día hace rato que no es tema, pero en esos tiempos recién escuchábamos qué era la globalización y que era un poco, Chile se abrió a otros mercados, hoy día no es extraño que uno pueda hablar con gente de otros países, venderles, comprarles,
Todo esto ayudó a que eso también se diera y fuera más factible. Y entonces, hoy día hay normas contables internacionales por las que se tienen que llevar la contabilidad. Ya, pero eso suena muy grande, me puede decir alguien, y yo tengo un negocito en mi casa. Ya, la ley o las IFRS también tienen dos clasificaciones, la IFRS Full y IFRS Pyme, que es para las pymes, para los chiquititos. Entonces, sí o sí, el contador que a usted les realice la contabilidad, los libros, el registro de estos hechos económicos, tiene que saber de esto. Y hay una diferencia también que quiero que ustedes la aprendan hoy día porque les va a servir mucho para tomar decisiones cuando ya estemos formalizados como empresa. Y una de ellas es la diferencia entre lo financiero y lo tributario. Cuando hablemos de contabilidad, estamos hablando de temas financieros. ¿Qué significa financiero? Las finanzas de la empresa para tomar decisiones. O sea, saber, se lo voy a decir en palabras más simples, saber las lucas de la empresa para saber qué hacer. Eso es lo financiero. Ya saber cómo va la plata para saber qué compro, qué no compro, dónde vendo. Ya, esa es la parte financiera. Y que la contabilidad, el balance que le va a entregar el contador una vez al año, tiene que ser financiero. Pero después, muchas veces se habla de lo tributario. ¿Ya? O algunas personas hablan de la contabilidad tributaria. Y la contabilidad tributaria en sí no existe. ¿Ya? Lo tributario es al balance financiero aplicarle las leyes tributarias. Entonces muchas veces yo voy a tener quizá en el balance una ganancia, no una venta, una ganancia en el balance de 2 millones de pesos al año, pero tributariamente quizás voy a tener 500.000 pesos o 4 millones. No siempre el resultado financiero va a ser igual que el resultado tributario. Y hay muchas personas que se equivocan con los impuestos, porque no saben a qué calcularle impuestos. Porque ya, ¿a qué? Sé que hay un impuesto anual, ya, es un 25% en regla general. Ya, ¿y a qué se lo aplico? ¿Al balance? No. Hay otro reporte, y que no los quiero complicar con ese porque se va más para el lado de impuestos, pero que se llama renta líquida imponible, y que ahí se calcula eso. ¿Ya? Entonces, y para eso lo tiene que hacer una persona que domine toda la legislación tributaria. Y eso hoy día cualquier contador no lo sabe porque la legislación tributaria nos han venido cambiándola cada 2 años. Entonces, los regímenes tributarios que teníamos el año pasado no son los mismos de este, y así hemos venido tuvimos la reforma provisoria, tuvimos la reforma de la reforma, salieron unas circulares que se llamaban Simplificando la Reforma, Entendiendo Mejor la Reforma, este año salió la reforma ProPyme. Siempre digo a modo de broma, lo único que falta es como ya, no sé, la reforma ataca de nuevo, la venganza de la reforma asesina, porque ya han sido demasiadas reformas. Entonces, sí o sí, tenemos que, cuando tengamos el servicio de contabilidad, tiene que ser alguien que lo domine. Ya, yo he hecho un montón de cursos tributarios y ahora tengo que estar con un magíster de nuevo porque cambiaron todo. Entonces, sí o sí, es importante tener esta claridad. Hasta aquí, chicos, toda esta parte que hemos ido viendo en estos casi 40 minutos son como las bases de la contabilidad, no de la contabilidad en Chile, de la contabilidad en todo el mundo, desde que se creó, desde que se inventó la contabilidad, su naturaleza, su esencia, es todo esto que hemos visto. Pero usted sabe que en Chile somos creativos. Entonces, existen dos tipos de contabilidad en Chile. Esa es la aclaración. En otros países no. En Chile. Que son la contabilidad completa y la contabilidad simplificada. Ya que era lo que nos preguntaba Viviana. Entonces, en la contabilidad completa es todo lo que hemos visto. Ya en Chile ahí se resguarda eso de que todo lo que hemos visto, todo lo que hemos conversado hasta el momento, estábamos hablando de la contabilidad completa. Pero aproximadamente
en el año 2014 salieron algunas leyes y ya se empezó como a implementar más en 2017 a través de algunas reformas. Se empezó a hacer muy conocido la contabilidad simplificada. ¿Qué es la contabilidad simplificada? Es todos los libros que mencionamos, olvídense. No hay que llevar todos esos libros. Solamente un libro de ingresos y egresos. O sea, un libro caja, lo que entra y lo que sale. Un libro que se tiene que registrar, que se tiene que imprimir en hojas foliadas, igual que lo otro. Pero solamente un libro. Ya no tengo la obligación de llevar balance. Entonces, esto se sacó pensando, o voy a pensar de buena fe, en querer ayudar a muchos emprendedores. Pero el problema, más que en sí de la ley o de este beneficio, son los que enseñan este beneficio porque se lo dan a todos, siendo que no a todos les sirve. Nosotros siempre, y acá un tip, chicos, cuando alguien llegue y le diga, te tengo las 5 claves para el éxito, estafa. No les crea un sinvergüenza. ¿Por qué? Porque no todos los modelos de negocio son iguales. Lo que le resultó a su amigo, a su tío, a su primo, a su pololo, a su cualquier cosa, no quiere decir que le va a resultar a usted. Cada modelo de negocio tiene matices distintos. Entonces, tenemos que saber que tenemos que analizar cuáles son las mejores decisiones para mi modelo de negocio y que no necesariamente tienen que ver con el rubro. Yo siempre pongo un ejemplo. Si ustedes tienen dos panaderías, una al lado de la otra, los mismos metros cuadrados, los mismos colores, el pan ocupan la misma receta, los mismos proveedores lo venden al mismo precio, hasta los panaderos son gemelos, ya no puede haber más igualdad. Los dos modelos de negocio son distintos. Porque va a estar en el dueño, en los socios, en la cantidad de socios, en el capital aportado, en sus proyecciones, de cómo él visiona el mundo, va a armar su modelo de negocio. Y todos opinamos siempre distinto. Entonces, cada modelo de negocio es distinto. Entonces, saquémonos ese cuento de que, es que él lo hizo así y me contó que era re bueno. No, nosotros tenemos que asesorarnos y saber qué es lo mejor para mi negocio. Y acá es donde muchas veces, a pesar de que yo defiendo férreamente que sí tienen que tener un contador, porque si no, ¿cómo van a llevar su contabilidad cuando ya inician actividades? Pero también me da mucha lata que está lleno de contadores sinvergüenza y flojos que por ahorrarse tiempo y cobrar algo, dicen, no, si nadie te va a revisar la contabilidad. ¿Qué? Declaremos el impuesto nomás y el servicio de impuesto interno hay que tenerlo contento. Y al final lo único que están haciendo es un daño porque usted se va a quedar con un negocio eternamente chiquitito en su casa y jamás va a crecer. Entonces, la contabilidad simplificada no nos obliga a tener balance ni nada para la toma de decisiones, solamente un registro de lo que entró y salió. Ahora, la otra vez conversaba, yo hago clases con bastantes centros de negocio y me ha tocado varios casos y me hacen esta pregunta, ya, pero si la crearon es por algo, entonces, ¿a quién le sirve la contabilidad simplificada y a quién le sirve la contabilidad completa? Entonces, ya, hagamos el ejercicio. O sea, para mí el ideal es que todos tuvieran contabilidad completa porque así van a poder tomar decisiones. Pero me han tocado algunos casos. Una vez conversé con una chica en Aconcagua que me decía, mira, yo no me interesa crecer. No me interesa tener un gran local, que mi marca se conozca, tener sucursales, franquicias, nada de eso. Yo, viernes y sábado, abro el patio de mi casa y vendo papas fritas, completo y churrasco. Y a mí me entra una plata por eso y que ayuda a la olla familiar y con eso estoy listo. Ya el sueldo ella me decía, de mi esposo, más lo que yo hago los fines de semana, estamos bien y solamente tuve que iniciar actividades porque la municipalidad me pedía una patente y nada más. E insisto, yo ya sé cuánto tengo que comprar, cuánto me cuestan las cosas, cuánto es el precio que la gente me compra. Entonces no me voy a calentar más la cabeza haciendo más cosas porque no voy a crecer. En ese caso, le sirve la contabilidad simplificada. Porque se saca cachos de encima. Si ella no quiere
no quiere tomar decisiones financieras. Ella ya sabe, y ojo, no lo estoy diciendo a modo de crítica, es válido porque es su proyecto de vida. Nadie se puede meter ahí. Otra chica una vez me dijo en Osorno, yo vendo muñecas de trapo. Yo confecciono 20 mensuales. Las vendo y me generan 500.000 pesos extras. No tengo otra necesidad, mi esposo trabaja bien. Esos 500.000 pesos que yo me genero, los disfruto con mi hija. Y el tiempo que me sobra se lo dedico a mi hija. Y no quiero expandirme, exportar muñecas, tener más gente, producir más. No, yo con esas 20 me alcanzan las 500 lucas para aprovechar a mi hija, comprarle lo que quiera. Y es su decisión de vida y nadie se puede meter ahí. Entonces, a ella le sirve la contabilidad simplificada. Porque su muñeca de trapo normalmente se las compran tiendas que venden ese estilo de cosas, entonces le piden factura. Entonces, inició actividades, tiene contabilidad simplificada y no se genera mayor problema. Pero cuando yo quiero crecer, cuando yo quiero ir a un banco a conseguirme financiamiento, cuando quiero ir a, no sé, a exportar, a importar, quiero poner locales, que mi marca se conozca, quiero tener una mejor situación financiera, quiero empezar a avanzar y a crecer, necesita contabilidad completa, porque tiene que tomar mejores decisiones y para eso necesitamos un balance. Entonces, sí o sí, en ese caso tenemos que ver cómo lo podemos o cómo nos organizamos para poder tener la contabilidad que yo necesito y poder tomar las decisiones correspondientes. ¿Ya? Voy a leer una pregunta de Viviana y dice, cuando ya estoy formalizada como una EIRL, ¿debo inscribirme sí o sí en un régimen tributario en la página del servicio o automáticamente quedo inscrito en una? ¿Cómo defino en cuál estar? Ya, a ver, Viviana, hay varias cosas acá. No voy a entrar tan en el trasfondo de por qué tienen que elegir cuál régimen tributario, porque no es el tema de hoy. Y si se vienen cursos de eso, entonces no quiero mezclar un poco las cosas, pero sí quiero responderte ciertas cosas para que tú estés tranquila. Claro, cuando tú creas lo creas con tu propio root, o una IRL, una limitada, una SPA, una sociedad anónima, el tipo de empresa que sea, tú tienes que elegir un régimen tributario en la página del Servicio de Impuesto Interno. Sí o sí. Y tienes un plazo de 2 meses para eso. Si es que no lo haces en 2 meses, el Servicio de Impuesto Interno te va a asignar el que ellos crean que te corresponde. Que no necesariamente siempre va a ser el que a ti te conviene más. ¿Ya? Hoy día hay distintos regímenes tributarios y que cambiaron incluso los del año pasado a este año, y tú tienes que elegir el que más corresponda a tu empresa, ¿ya? No voy a, como te decía, a entrar en los por qué, pero rápidamente te voy a dar una idea. El régimen tributario que aparece en el artículo 14A de la Ley de la Renta, el general semi-integrado, ese es para empresas grandes que vendan más de 75.000 UF anuales. Quiere decir que para las empresas que vendan más de 2.000 millones de pesos anuales. Pero después están los regímenes ProPymes que aparecen en el artículo 14D de la Ley de la Renta número 3 y número 8. En el número 3 es el ProPyme general. El ProPyme general tiene un símil en decisión de trasfondo, ya no en la forma en que se llevan, con la contabilidad completa. O sea, si tú quieres crecer, lo ideal es que tengas el ProPyme general. Porque después está el 14D número 8, que es el ProPyme transparente, que normalmente eso lo tienen las empresas que tienen contabilidad simplificada, porque te da también una forma de tributación más simplificada. ¿Ya? Pero sí o sí lo tienes que elegir cuando inicias actividad y tienes un plazo de hasta 2 meses. ¿Ya? Y ese régimen tributario te podrías cambiar todos los años, desde enero a abril de cada año. Entonces, sabiendo que existen dos tipos de contabilidad y que podemos tomar una decisión en base a nuestra proyección. A mí me pasa mucho cuando llegan a mi oficina para pedirme asesoría, o lo hacemos por videoconferencia, cuando asesoramos en todo Chile, me preguntan, Julio, necesito asesoría para un negocio. Mi primera pregunta es, ¿a dónde quieres llegar con su negocio? ¿Cómo se visualiza en unos años más?
porque de acuerdo a eso podemos tomar decisiones, porque las decisiones no se toman en el momento, se toman con anticipación. Y les cuento un ejemplo, pero muy, muy cotidiano. Yo vivo acá en Santiago, en un departamento no muy grande, y siempre me ha gustado el tema de las plantas o sembrar, tener algún huerto, hierba y cosas así. Entonces, me planté tomates. Entonces tomé una jardinera y lo hice súper artesanal. Tomé un tomate, le saqué las pepas y lo planté. Se demoró como 6 meses, pero crecieron y me salieron así unos tomatitos. Y no eran tomates cherry, planté tomates normales. Los tomates me salieron así de pequeños. Entonces estaba conversando con una chica acá del equipo que conoce de eso y me dijo, ¿y sus tomates? No, salieron súper chicos, me dijo, pero ¿cuánto espacio le dejó entre cada mata? Y yo digo, ¿había que dejarle espacio? No tenía idea. Entonces me dijo, sí, porque si no las raíces no crecen, por eso el fruto no crece. Me dijo, incluso hay unas ramitas que nacen y que hay que cortarlas para que tenga más fuerza. Había todo un tema de que, claro, como la semillita era tan chica, yo les puse un espacio, pero no pensando en que la planta después iba a crecer y que al final el fruto iba a ser chico, por no darle espacio para crecer. Eso me pasa muchas veces en el emprendimiento, cuando alguien dice, no, que yo soy chiquitito nomás, ¿y para qué algo tan grande? ¿Para qué tener libros contables si yo estoy aquí en mi casa nomás y se miran en menos muchas veces? Siendo, miren, todo este proyecto que estamos haciendo es para la región de Antofagasta. Yo llevo tiempo trabajando también con el Centro de Negocios de Antofagasta. Hemos hecho charlas con el Banco Estado, microempresas del módulo que tiene Antofagasta. Y veo que hay tanto emprendimiento bueno, tanto emprendedor con muchas habilidades, pero que muchas veces no se cree el cuento. Dice, no, dejemos juntitas las semillitas nomás si somos chicos. Ustedes, aunque su negocio sea muy chico, muy pequeño, porque está recién partiendo y su semilla sea así, póngala en así un macetero gigante. Y eso es sentar buenos cimientos, tener su contabilidad, tener ojalá un capital de trabajo, poder invertir en publicidad, esperando que todo ese trabajo que usted está haciendo para hacer crecer su empresa dé frutos grandes, de un buen fruto. Entonces, ojo con mirarse en menos y empezar a pensar solo en lo chiquitito. Para el que quiere crecer, porque insisto, hay personas que dicen, a mí no me interesa crecer más porque tengo otro proyecto de vida y eso es válido también y se le tiene que respetar. ¿Ya? Entonces, entendiendo eso, hay ciertos registros, ¿ya? Que acaban de aparecer en la presentación que nosotros tenemos que tener o que nos van a ayudar a poder tomar buenas decisiones con la información contable, buenas decisiones financieras. ¿Ya? Estos libros tienen que ver con el balance, el estado de resultado y otros como un flujo de caja, un auxiliar de cliente o de cobranza para saber cuánto me deben, un detalle de los proveedores, un detalle de mi activo fijo. Podemos tener un montón de reportes, pero hay dos esencialmente que son los que necesito que entendamos para que podamos tomar buenas decisiones financieras, que es el balance y el estado de resultado. Y acá, mire, les voy a mostrar eso y díganme sinceramente si entienden algo de eso que está ahí. De verdad que está muy complicado. No se entiende nada porque hay puros números, saldos, nombres que no se entienden, ¿cierto? Entonces, este es un balance general. Normalmente este balance nos ocupamos los contadores para ir a hacer ya los cálculos de los impuestos, aplicarle las normas tributarias para después llegar al resultado tributario. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero es bastante difícil de comprender. Yo lo entiendo súper bien porque lo estudié, pero si no estudiara nada, yo diría que es esto. Entonces, claro, tengo las cuentas contables, tengo sus débitos y créditos, que ahí está la partida doble. Si ustedes se fijan al final, ahí están los saldos iguales, eso significa que dio la partida doble. Después están los saldos, después están que los mismos saldos se reclasifican en activo, pasivo, pérdida, ganancia. Entonces, no es muy fácil de comprender. Pero, eh, mira, aquí hay una pregunta que dice, en enero quiero formalizar, soy pyme, estoy recién comenzando en Antofagasta, me ha ido muy bien y quiero
crecer para que mi sustento familiar sea mi negocio. Entonces, Roxana, te motivo y te insto a que hagas las cosas súper ordenadas desde el principio. Cuando formalices, tienes que, primero, antes de formalizar, tienes que asesorarte muy bien y poder tomar las mejores decisiones y tener la contabilidad necesaria para hacer crecer tu negocio. ¿Ya? Entonces, en este balance general, para que el contador pueda confeccionar esto, tiene que haber tenido toda la información y todos los registros de la empresa ya en un sistema contable. Ya, esto tiene que estar sí o sí. Y tiene que ser en un sistema contable, chicos, en un software. Si un contador lo hace en Excel, el riesgo de equivocación es gigante. Y si ustedes se equivocan, podemos estar pagando impuestos de más. ¿Ya? O impuestos de menos, y si después el Servicio de Impuesto Interno se da cuenta, las multas son gigantes. Entonces, sí o sí, eh, este balance lo va a entregar un contador porque lo procesó en un software. Pero no es muy entendible. Existe otro tipo de balance, que es el balance clasificado. Ahora, me pasó ver en algunas oportunidades que un cliente o un emprendedor le decía a su contador: ya mira, tú siempre me entregas ese balance que no se entiende. Necesito que me entregues también el balance clasificado. Y él decía: ah, sí, pero es que eso tiene otro precio. Eso es una sinvergüenzura. Ya se los digo al tiro para que nunca les vayan a estafar con eso. Porque si el contador ya logró tener este otro, tener este es hacer un clic más. Nada más que eso. No requiere más horas de trabajo. Es solamente hacer un clic más. Eso es todo. Es elegir cuando vaya a imprimir balance, si lo quiere el balance general o quiere el balance clasificado. Eso es todo. Ahora, miren, acá vamos a hacer una clase de contabilidad básica súper entretenida y súper fácil de entender. Primero tenemos que saber que en un balance tenemos activos y pasivos. ¿Qué son los activos? Bueno, hay un montón de definiciones de eso, pero lo vamos a hacer en palabras súper claras. El activo es todo lo que tengo o me deben. Así de simple. Todo como empresa, como negocio, todo lo que tengo o me deben. Nada más que eso. Y los pasivos es todo lo que debo. Así de simple. Todas las otras definiciones que ustedes vean en los libros o en internet que no entiendan nada, se resumen en eso. Activo es lo que tengo o me deben. Pasivo es lo que yo debo. Ahora, en este balance tienen un orden para que a mí me ayude a entenderlo mejor. Y lo divide en tres. Tengo los activos circulantes o corrientes, que son aquellas cosas que tengo o me deben, pero que yo puedo transformar rápidamente en efectivo, en cash. O que más técnicamente se habla de que están más disponibles. Es el disponible de la empresa. Donde ahí voy a tener la plata que tenga en el banco, en la caja, mi mercadería, materias primas, lo que me deban los clientes, todas esas cosas que yo tengo y que rápidamente podría ir y convertirlas en efectivo. O sea, quebré la empresa y puedo ir incluso a rematar la mercadería y convierto esa plata en efectivo. ¿Ya? Después tenemos los activos fijos. Los activos fijos son esas cosas que tenemos, ¿cierto? Que compramos para no venderlas, sino para ocuparlas, para producir nuestro negocio. ¿Ya? Que no son con el ánimo de venderlas, por eso se llaman activos fijos. Que no quita que lo ocupé 5 años y después lo quiero renovar, entonces lo vendo, sí se puede. Pero yo lo compro para ocuparlo, para desarrollar mi negocio. De ahí es donde tenemos las camionetas, las maquinarias, los muebles, los computadores. Ya todo eso son activos fijos, porque no se van a mover de la empresa. Y después tenemos otros activos que tienen que ver con cosas más intangibles. Derechos de llave, derechos de marca, participación en otras sociedades. Cosas que va a ser muy difícil llevar a efectivo. Entonces, en el lado de los activos, tengo los activos circulantes, que son lo más fácil de convertir a efectivo, lo más disponible. Después se va quitando un poquito lo disponible porque tengo las maquinarias o activos fijos que me ayudan a producir el negocio y después tengo otros tipos de activos. Así yo ya puedo ir entendiendo esto.
Me voy a ir a los pasivos. Los pasivos tengo los pasivos a corto plazo, que son todas las deudas que yo tengo que pagar en menos de un año. O sea, normalmente los proveedores, algún crédito chico, los impuestos, los sueldos, todo lo que yo tengo que pagar de aquí a un año o dentro del año. Y los pasivos a largo plazo es lo contrario, las deudas que yo tengo que pagar a más de un año. Son todas las deudas que van a traspasarse para el otro año. Ya eso es el activo, o sea, el pasivo a largo plazo. Y después tengo el patrimonio capital, que acá yo siempre me detengo un rato porque es el activo, o perdón, es la deuda que jamás voy a pagar. ¿A qué se refiere eso? Y les doy el ejemplo cuando uno crea una empresa. Ojo, cuando yo creo una empresa quiero desmistificar el, las el por qué creamos una empresa. ¿Ya? Nosotros muchas veces yo escucho a personas que me dicen, no, es que yo quiero crear una empresa porque le quiero hacer bien a la sociedad, porque he visto tanta necesidad y yo sabía para hacerlo. Yo con mucho respeto, pero no les creo. ¿Ya? Uno crea una empresa para ganar plata. Simplemente, para ganar dinero. Porque si yo quiero hacerle un bien a la sociedad, hago una entidad sin fines de lucro. Si yo genero un negocio porque quiero ganar plata, porque quiero estar mejor económicamente. Ahora, coma, el cómo lo hago tiene que conectar con mi pasión, con ayudar a otros, con ser realmente tener mis valores, saber que lo que yo estoy vendiendo, ya sea un producto o servicio, le está sirviendo a otras personas realmente, que estamos entregando valor, que estamos cuidando el medio ambiente. Ahí vienen todas esas cosas que también tienen que estar, es un equilibrio. Ya, porque la gente que todo lo ve en número y plata, también siento que, como dicen por ahí, como dice el dicho, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que enfocarnos en que cuando nosotros hacemos un negocio, independiente del cómo, que es cierto que está conectado con lo que me apasiona, con lo que me gusta, el valor que voy a entregar a los demás, pero por otro lado es porque quiero generar mayores ingresos. Entonces, yo podría, antes de emprender, tomar una decisión y decir, a ver, tengo un capital, ¿qué hago con este capital? ¿Lo pongo en el banco o genero un emprendimiento? ¿Qué pasa si yo decido por ponerlo en el banco, no hacer un emprendimiento? Y tengo, no sé, 2 millones, me llegó el 10% de la FP, ¿cierto? Lo tomo y lo meto al banco. Y tomo un fondo mutuo para que me genere intereses. El banco va a tomar mi plata y la va a mover para generarme intereses. Entonces yo, por la plata que puse, estoy generando intereses. ¿Pero de quién es la plata? ¿Del banco? Es mía. Yo puse lo que se llama un capital en el banco para que me generara intereses, pero la plata sigue siendo mía. Lo mismo pasa cuando yo emprendo. A esta nueva persona, a este negocio es una persona. Por eso que cuando uno constituye una empresa se habla de persona jurídica, porque tiene atributos de la personalidad. Ambos, las personas naturales y las personas jurídicas, tenemos nombre, tenemos RUT, tenemos fecha de nacimiento, tenemos domicilio, podemos morir, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Entonces, esta nueva persona, yo le estoy pasando un capital para que genere un negocio. El tema es que mi compromiso es pasarlo eternamente para que me vaya reportando intereses, que son las ganancias de la empresa. Si yo saco el capital, al igual que en el banco, que si lo saco, ya no me va a generar intereses. Por eso que en el balance, el capital que nosotros aportamos aparece en el lado del pasivo, como de las deudas. Porque es una deuda, es algo que me prestó el socio y que yo no tengo el ánimo de devolver hasta que la empresa muera. Porque mientras voy a ir generando intereses. Es por eso que yo tengo desde lo más en los pasivos, si revisamos el balance detenidamente, tengo desde lo que tengo que pagar más rápido a menos de un año, a más de un año y lo que quizás nunca pague. Ahí está el orden. Entonces, aprovechando que tenemos acá la presentación, revisemos nuevamente antes de pasar a un caso real. Tenemos los activos, que son todo lo que tengo y me deben, que están clasificados desde lo más disponible hasta lo menos disponible, y tengo el pasivo, que está clasificado desde lo que tengo que pagar más rápido hasta lo que quizás nunca llegue a pagar. ¿Ya? Así se compone el balance clasificado. Entonces ahora veamos un ejemplo real.
Vamos viendo un ejemplo real. Miren, acá tengo el activo circulante, donde tengo una caja, ¿ya? De 3 millones de pesos. Tengo la plata en el banco de 13 millones de pesos. Los clientes me deben, porque recordamos que los activos, todo lo que tengo me deben, son 41 millones 650. Mercadería, tengo 6 millones. Después tengo los activos fijos, que es una maquinaria de 20 millones, y una depreciación, que la depreciación es como el desgaste por uso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando compré la maquinaria me costó 20 millones. Hoy día la maquinaria vale 19 millones y medio, porque ya la he usado. Al otro lado tenemos los pasivos de corto plazo, le debemos a proveedores, unas retenciones e impuestos, ¿cierto? Honorarios por pagar. Y después tengo el capital, no tengo deudas a más de un año. Está el resultado del ejercicio. Abajo, si ustedes ven, donde dice activo y pasivo, se cumple la partida doble, porque son iguales los saldos. Ya, viendo esto, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Para qué sirve? ¿Cómo ustedes podrían tomar decisiones si un contador les entregara este balance? Primero, yo me empezaría a preocupar de que me está quedando poca mercadería, porque el monto es muy bajo con respecto a lo que me deben los clientes. Entonces quizás no estoy haciendo bien un trabajo de cobranza. Tengo que empezar a cobrar más porque tengo 41 millones que me deben los clientes y me estoy quedando sin mercadería, me tengo que mover rápido. Tengo que ir a cobrar. Por otro lado, si yo veo las deudas a corto plazo, es la mitad de dinero que mis activos circulantes. Quiere decir que la empresa es solvente. Porque si hoy día tuviera que cerrar, tiene 2 veces para pagar la deuda que tiene. Entonces la empresa es solvente. ¿Qué otra cosa podemos ver acá? Que supongamos que yo quiero aumentar mis ventas, entonces voy a comprar una maquinaria más. ¿Me alcanza con el dinero que tengo? Sí, porque una maquinaria me cuesta 20 millones, tengo una deuda de 30, me quedan 30, podría comprar 30 con una maquinaria de 20 millones y todavía me quedaría en el activo circulante 10 millones. O puedo ir al banco y decirles, ¿sabe qué, señores del banco? ¿Me presta 20 millones para comprar una máquina? Y ellos nos van a decir, a ver, déjeme revisar su balance. Es solvente, tiene para pagar las deudas y tiene capital de 35 millones. ¿Por qué es importante el capital? Porque el banco les mira el capital. Porque cuando uno crea una empresa, ¿por qué uno tiene que crear una empresa primero? Me voy a ir atrás. ¿Por qué uno tiene que crear una empresa y no iniciar actividades con el propio root? Porque si yo inicio con mi propio root y tengo algún problema con los bancos porque no le pagué, estafa, demanda, lo que sea, yo como persona voy a responder con todo mi patrimonio. Casas, autos, terrenos, todo lo que tenga. En cambio, cuando yo constituyo una empresa y aporto un capital, ¿cierto? La empresa va a responder por el capital aportado. Y yo separo mi patrimonio personal del de la empresa. Se hace una separación legal. Entonces, cuando yo voy a un banco y le pido plata, por ejemplo, le pido 20 millones, el banco se tiene que poner en la situación de decir, ¿y qué pasa si esta persona no me pagara? ¿Cuánto le puedo ir a quitar? Porque tiene que cobrarse de alguna forma. Entonces va a ir a mirar el capital, porque hasta ahí dura la responsabilidad de la empresa. Y si el capital sale 1 millón de pesos y está pidiendo 20, el banco dice, no, no le presto. Yo no le voy a prestar plata, no le voy a prestar 20 millones a alguien que si no me paga le puedo quitar 1. Entonces, en este caso, si miramos el balance, sí podríamos hacerlo, porque si yo le pido 20 millones de pesos al banco, si es que yo no le pagara, el banco está tranquilo porque yo tengo de capital 35 millones. E incluso tengo otra maquinaria que yo podría dejar en prenda, que si yo no pago el préstamo me pueden quitar la maquinaria. Entonces, se pueden ir haciendo cosas con este balance. Ya, primer balance, porfa, Seba. La idea es que ustedes puedan mirar esto y empiecen a tomar decisiones, po. Porque también yo les podría decir, miren, acá tenemos plata estancada, que no se está moviendo. Ya podría pagarle a los proveedores la mitad de la deuda,
podría cobrar rápidamente para comprarme mercadería, o incluso si cobro todo, podría comprarme una maquinaria al contado. Entonces, sí o sí, la idea es que nosotros, si ustedes se fijan, podríamos estar toda la tarde sacando conclusiones de esto, y eso es lo que ustedes tienen que hacer con su empresa. Cuando le entreguen este balance clasificado, ustedes empiezan a decir, mira, tengo tanta plata en el banco, y eso me alcanza para pagar lo otro, y mira, estoy muy endeudado, entonces voy a tener que bajar un poco el nivel de deuda, puedo comprar otra máquina, me están debiendo mucho los clientes, yo estoy debiendo mucho. Todas esas decisiones ustedes las toman con el balance, y eso va a provocar que ustedes disminuyan el porcentaje de error en la toma de decisiones. Eso es lo más importante, disminuir el porcentaje de error en sus decisiones. Entonces, sigamos avanzando. Tenemos otro reporte que hablamos hace un rato, que es el estado de resultado. Ya, este es lo mismo que el balance clasificado en el sentido de la solicitud del contador. Es otro clip más. ¿Ya? Distinto sería que usted le pidiera al contador, mira, hazme un análisis del estado de resultado y entrégamelo detallado por mes para saber las tendencias de los gastos, si gasté más, gasté menos. Ya, ahí hay un trabajo de hora hombre y que obviamente un contador lo va a cobrar. Pero si es solamente que se lo envíe, es hacer un clip. Entonces, vamos a explicar. Si ustedes se acuerdan, miren, acá en este balance, acá arriba decían activos, pasivos, pérdida y ganancia. Pero acá en el balance clasificado solamente tenemos los activos y pasivos. Entonces en el estado de resultado tenemos las pérdidas y las ganancias. ¿Ya? ¿Cómo se divide para que entendamos esto? Primero tengo las ventas de la empresa. Normalmente cuando yo les pregunto a emprendedores cuánto es el margen de utilidad que tú ganas por tu negocio o cuánto le sacas a cada producto, cuánto porcentaje ganas por producto o servicio. Me dicen, no, yo le saco el 100, el 80, el 50, el 30. Ya, normalmente esos porcentajes que me dan están equivocados, están erróneos. ¿Por qué? Porque ¿de qué me están hablando? Me están hablando del que está acá, el margen bruto. Me están hablando del margen bruto, que es el precio de venta menos el costo. Es como, compré a 1000 y lo vendo a 2000. Pero se le olvidan todos los otros gastos de administración y ventas. Cuando yo hago un negocio, tengo que pagar no solamente el producto que yo vendo o la remuneración de la persona que presta el servicio, sino tengo movilizaciones, muchas veces colación, almuerzo con clientes, gastos de celular, gastos de luz, de agua. Es que ocupo los de mi casa, pero hay un porcentaje que lo ocupo para eso. Que necesito comprar una resma de hoja, una impresora, un POSIT, un lápiz. O ocupo, si cocinan en su casa, está el gas. Entonces, el arriendo, pero es que lo hago desde mi casa, pero si tuvieran que salir de su casa, ¿cuánto les costaría el arriendo? Eso se tiene que cuantificar. Sus sueldos, todo eso se tiene que incluir. Y normalmente las ganancias de un negocio sano están entre el 10 y el 15%. Menos de eso ya estamos quizá un poquito complicados, pero dependiendo del rubro. ¿Ya? Cada rubro tiene distintos porcentajes de utilidad. ¿Ya? Pero nunca confundir la utilidad real de la empresa con el margen bruto. ¿Ya? Es una cosa distinta. Porque acá lo primero que tengo son ventas menos el costo directo, el costo de venta. ¿Cuál es mi costo directo o costo de venta? Lo voy a distribuir en tres casos. El primero, si yo vendo productos, mi costo directo es el producto que compro para vender, para comercializar. Si yo produzco algo, la materia prima y lo que yo le pago a la persona que produce este producto, valga la redundancia, va a ser mi costo directo. En el caso de que yo presto servicios, los sueldos de las personas que prestan el servicio y los accesorios que necesiten para eso es el costo directo.
Eso entonces, como dijimos, me va a dar el margen bruto. Después vienen todos los gastos de administración y venta, ya que son los otros gastos que yo voy a tener para que funcione el negocio. Cuando yo resto todos esos gastos, llego a lo que se llama el resultado operacional. Y eso es lo más importante. Eso mide si usted está haciendo las cosas bien o mal. Es el resultado operacional. ¿Por qué? ¿Por qué mide eso? Porque del resultado operacional hacia arriba tenemos a lo que yo puedo hacer como administrador. ¿Se acuerdan cuando dijimos que nosotros, en vez de ser solamente buenos vendedores, tenemos que ser buenos administradores? Entonces, ¿qué es lo que hago? Genero, en base a mi administración, puedo lograr llegar a la meta de este resultado operacional. Hacia abajo tengo factores que no dependen de mí. Por ejemplo, intereses. Los intereses los va a fijar el Banco Central. Entonces no dependen de mí. Independiente que yo domine un poco de inversión, de intereses, y pueda ir a los bancos y cotizar y negociar en los intereses, pero va a haber un estándar aproximado en los bancos según lo que ponga el Banco Central. Entonces va a depender de políticas públicas que no dependen de mí. La depreciación muchas veces también va a depender de políticas tributarias o financieras. Otros costos, gastos, ingresos tienen que ver porque tuve que comprar algo que no tenía que ver con la empresa, o compré un computador y después lo vendí, es un ingreso, pero no tiene que ver con el negocio en sí. Y más abajo tenemos el impuesto a la renta, que va a depender de las reformas tributarias. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a trabajar o a estudiar, el impuesto a la renta fue un 16%. Después era un 16,5, 17, 17,5, 18, 20, 21,5. Y hoy día depende del régimen tributario. Si estamos en el 14A es un 27, si estamos en el 14D número 3 es un 10 por 3 años y después sube un 25. Y si estamos en el 14D número 8 no paga ese impuesto. Entonces, dependen de políticas, cosas que son externas a nosotros. Entonces, del resultado operacional hacia arriba, tenemos lo que nosotros podemos manejar. Del resultado operacional hacia abajo, es lo que nosotros no podemos manejar. Porque podríamos tener un muy buen resultado operacional, pero si el día de mañana pasa algo peor en Chile de lo que ya ha pasado, ¿cierto? Nos podrían subir el impuesto de primera categoría de un 25 a un 60% y podemos quedar con pérdida, pero no fue por nuestra administración, fue por un factor externo. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar es que este resultado operacional nunca nos dé negativo, a menos que sea el primer año cuando estoy partiendo y tuve que gastar mucho para poder echar a andar el negocio. Pero después no, si no quiere decir que algo estoy haciendo mal. Entonces abro ahí ese ítem que dice administración, gastos de administración y venta y empiezo a ver qué es lo que son. Y veo si es que son gastos de sueldo, de arriendo, de publicidad y empiezo a ver en qué estoy gastando mucho. O si tengo que invertir en algo para que me aumenten las ventas. Entonces, ¿se fijan que lo que estamos haciendo es tomar decisiones? No es tan complicado a veces, lo vemos muy complicado a veces, pero no es tanto. Miren, y acá les voy a mostrar cómo se vería un ejemplo de un estado de resultado por mes. Ya se ve con harto número, pero miren, lo vamos a tratar de explicar súper simple y no es tan difícil. ¿Ya? Arriba vamos a tener las ventas. Ya tenemos las ventas primero. Y cómo fueron las ventas del mes a mes. Después tengo el costo directo, ya lo que me costó producir esa venta. Pero después tengo mis gastos de administración y ventas, que son las remuneraciones. Tengo el arriendo y gastos comunes, honorarios, movilización, estacionamiento y peaje. Tenemos gastos de representación con cliente, gastos básicos, gastos bancarios, honorarios contables, publicidad. ¿Ya? Entonces tengo un resultado antes de impuesto. Si ustedes se fijan, yo termino el año y me da menos 69.012 pesos. Entonces nosotros, fíjense las decisiones o lo que nos podemos dar cuenta cuando tenemos esta información. Porque si yo miro el total general solamente, a mí me entregan el estado de resultado con el total general, yo podría decir, me fue mal, perdí 70 lucas.
69.012. Pero si yo lo abro por mes, ustedes se fijan que los primeros meses perdí en enero, ¿cierto? 400.000 pesos, después casi 350.000 en febrero, en marzo 288 y fue bajando la pérdida. En julio llegué a mi punto de equilibrio, ya no perdí. Después en agosto, septiembre, octubre, fui subiendo las ventas. Entonces, si yo llego y miro un número, o a usted le entregan el balance general que no se entiende nada y ve el resultado final, le va a decir pérdida de 69.012 pesos. Y usted dice, está malo el negocio. Pero si empezamos a ver los números y empezamos a abrir y empezamos a darnos cuenta, mira, no me está yendo tan mal, po. El trabajo que estoy haciendo empezó de menos a más y ya estoy ganando mensual casi 470.000 pesos. Lo que estuve haciendo es recuperar la pérdida del inicio. Entonces, ahí yo podría ver al próximo año, si es que las ventas siguen subiendo, en qué momento puedo contratar a otra persona. O puedo invertir más en publicidad. O quizás si estoy gastando mucho en movilización. Todas esas decisiones las podemos ir tomando con estos números, con la contabilidad. Entonces, yo sé, chicos, y acá hagamos una reflexión entre nosotros. Yo sé que muchas veces todos estos números uno los ve así como súper lejanos. Ya me pueden decir, sí, mira, te estoy entendiendo algo, pero igual me cuesta porque no es lo mío. Ya, y no va a ser lo suyo de aquí a mañana. Pero lo que sí ustedes tienen que ir haciendo es un trabajo constante de ir revisando, buscando, tratando de entender, armando estos números para ustedes, cosa de que al final del día, al final de los meses, de un año, 2 años, ustedes ya puedan entenderlo esto sin problema. Ya tenemos que ir avanzando. Ustedes no se pueden quedar en que no es que yo no lo entiendo, que no es lo mío. Tenemos que ir avanzando día a día. Tienen que ir revisando sus balances. O si todavía, obviamente todavía no formalizan, vayan anotando sus números en algún cuaderno, en un Excel, cosa de que el día de mañana ya puedan estar más familiarizados con los números y puedan ir tomando buenas decisiones, puedan ir haciendo las cosas como corresponden, que disminuyan el porcentaje de error y puedan ir avanzando en todo lo que ustedes se pongan como meta en su emprendimiento. Entonces, tengo dos temas más que quiero reflexionar. Vamos a pasar a un tema de los impuestos, ¿ya? O qué cosas yo me tengo que preocupar, qué cosas tengo que saber, a modo de resumen de todo lo que hemos visto. Que un balance nos muestra el resultado contable, ¿ya? O el financiero, ¿cierto? Ya lo vimos de qué se trataban las finanzas. Me ayuda para la toma de decisiones, para las finanzas de la empresa. También les conté que hay un registro que se llama renta líquida imponible, que es la RLI, que me ayuda a encontrar el resultado tributario, que básicamente es tomar el resultado del balance y aplicarle las normas tributarias para encontrar el resultado tributario. Entonces, eso me va a mí a entregar las utilidades que pueda generar la empresa tributarias y que me pueden afectar también a impuestos como persona, ya que el impuesto global complementario. Entonces, tenemos que saber que hay muchas decisiones que tomar en temas contables. Entonces, sí o sí, tenemos que ponernos totalmente como en la postura de que tengo que ordenarme, que tengo que aprender, que tengo que lograr las cosas para poder tomar la mejor decisión en la empresa. ¿Ya? Eso es lo primero que yo tengo que ponerme sí o sí como postura. Tengo que lograr hacer que yo pueda tomar una buena decisión, que yo pueda decir, mira, con estos números sé hacia dónde voy a ir, sé si puedo comprar, si no puedo comprar, si me puedo endeudar, si no puedo endeudar. Eso es lo que nos va a ayudar a la finanza. Eso es el principio de finanzas. Lo primero que yo tengo que saber para empezar a meterme en este mundo. Ya no van a quedar expertos de aquí a mañana, pero podemos empezar a avanzar.
Hay algunos tips que quiero que reforcemos antes de terminar. El primero, sabemos que el balance, la interpretación financiera que yo le dé al balance, es la foto de la empresa. Me va a decir el estado que tiene la empresa en ese momento. ¿Ya? Eso es el balance. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si yo tengo eso, voy a saber en qué estamos. Esto es igual, voy a hacer un ejemplo súper actual. Hay mucha gente que donde anda y se junta con amigos, anda visitando, anda de vacaciones, que dice selfie, saca la foto, la selfie. Esto es lo mismo en la empresa. ¿Por qué? Porque yo en la foto estoy mostrando dónde estoy o estoy marcando un hecho histórico. Me junté con amigos. Lo que estoy haciendo con el balance, estoy sacando la foto de ese momento de la empresa. ¿En dónde está la empresa? El hecho histórico de ese momento. El balance o la interpretación financiera me va a ayudar a determinar si estoy muy endeudado, si la empresa está sobreendeudada. Por eso que es importante que cuando yo quiero ir a los bancos a que me den quizá un capital de trabajo para crecer, tengo que tener contabilidad completa porque tengo que tener balance. Porque el banco va a querer saber si es que nos puede prestar plata o no. Y acá tenemos que entender bien, chicos, cuando uno va a un banco a pedir financiamiento, muchas veces uno lo hace mal. Porque llega y dice, ¿sabe qué? Es que necesito un crédito. ¿Ya para qué? Para mi negocio. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto es lo que más se puede? Ya, vamos a evaluar. Ya, ¿y en cuánto puede pagar de cuota? Lo que menos se pueda. Entonces, así ya partimos mal. No nos van a dar ningún financiamiento. Es distinto cuando yo llego a un banco y le digo, estimado, necesito un capital de trabajo para mi empresa. ¿Cuánto necesita? 4.850.000 pesos. ¿Y cuánto puede pagar de cuota? No más de 250.000 pesos mensuales. Mira, aquí está mi flujo de caja, mi estado de resultados y mi balance. Y en el balance aparece que no estoy sobreendeudado, sino soy solvente. Le hicimos la pega al banco, chiquillos. Ustedes salen de ahí y en la tarde tienen la plata en su cuenta. Entonces, va en la forma en que hagamos las cosas. Muchas veces les pasa a emprendedores que van al banco y le dicen, ya, su carpeta tributaria. Listo, le mandan la carpeta tributaria donde salen todos los impuestos. Ya, ok, califica. Su balance. Ah, que no tengo balance. Que yo tengo contabilidad simplificada nomás. No sirve. Y por eso no les dan esos capitales de trabajo que necesitan. Obviamente hoy día hay muchas más ayudas, está Banco Estado Microempresas, que están siempre ayudando, sobre todo a los emprendedores más pequeños, y hay capitales pequeñitos que están ayudando. Pero yo siempre pongo el ejemplo, ¿qué pasa con una chica que trabaje en confección, costura en su casa con su máquina? Y le sale un negocio donde necesita contratar a 3 personas más. Entonces necesita un taller, 3 personas, comprar la materia prima para el negocio, para este nuevo proyecto, comprar las máquinas. Va a necesitar 20, 25 millones de pesos. Para eso tengo que tener un balance. ¿Ya? Entonces, el balance nos va a ayudar a saber, o para nosotros, para el banco, si es que tenemos mucha deuda o si somos una empresa solvente. ¿Ya? Tercer punto es que la contabilidad no es el formulario 29. Cuando usted diga, yo mismo me hago mi contabilidad, yo declaro, tengo un contador que me hace la declaración mensual, eso solamente estamos cumpliendo con nuestra obligación de declaración o pago de impuestos. La contabilidad son libros que a mí me van a ayudar a tomar decisiones, son cosas muy distintas, ¿ya? Y que tenemos que saber que existen distintos tipos de balances o reportes, ¿cierto? Mostramos el balance general, ese grandote que no se entendía nada, y tenemos el balance clasificado, que ya puedo tomar un poquito de mejor decisión. Está el estado de resultado, que me muestra mis cuentas de activo-pasivo, perdón, de pérdida o ganancia, lo que estoy ganando o gastando. Está el flujo de caja, que no es tema de este curso, pero que me va a ayudar a ver los movimientos del flujo de la plata que tengo. Y así muchos otros reportes que a nosotros nos podrían servir para tomar buenas
decisiones. Entonces, chicos, en resumen, cuando nosotros emprendemos, muchas veces nos enfocamos solo en la venta. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer crecer nuestro negocio, si queremos postular a fondos públicos, normalmente Corfo, uno tiene que presentar un presupuesto. Para presentar un presupuesto tengo que saber de finanzas, sí o sí. Entonces, hay algunas líneas o instrumentos de financiamiento que tiene Corfo donde yo tengo que hacer presupuestos mensualizados y por ítem. Es todo un tema financiero. Entonces, esto no es llegar y apostar. Yo puedo partir, todos partimos muchas veces por necesidad y armamos algo como comerciante y compramos y vendemos y generamos plata. Pero cuando yo quiero profesionalizar mi negocio, cuando yo presto servicios, vendo productos, produzco algo, tengo que profesionalizar mi negocio si yo quiero crecer, si yo quiero escalar. ¿Ya? Y tengo que ir adquiriendo nuevas herramientas, nuevas competencias. Sí, es que eso de las finanzas, yo nunca estudié en la universidad, no pude, es que ojalá lo hubiera podido hacer y si no lo pudo hacer, no le quita, pero nada para que pueda emprender. Porque ciertas herramientas ustedes las pueden adquirir con esto que están haciendo, aprendiendo, metiéndose en estos ciclos de capacitación, viendo lo que están haciendo otras entidades, capacitándose, aprendiendo, buscando en internet. Podemos capacitarnos igual y tirar para arriba nuestro emprendimiento, hacerlo crecer, generar el financiamiento que necesitamos. Pero sí o sí tenemos que dedicarle tiempo. No podemos hacer algo creyendo que va a ser por arte de magia. Es que no tengo tiempo. Bueno, se amanece toda la noche y lo hace. Porque es su proyecto, es su emprendimiento, es su plata, es su proyecto de vida. Entonces tenemos que esforzarnos sí o sí. Entonces tenemos que aprender estos conceptos, los motivos a que sigan en todo este ciclo de capacitaciones que está haciendo la ONG Acción Emprendedora para ustedes, porque van a ir adquiriendo estas herramientas desde lo más básico como hoy día, así como conceptos vagos y que después se van a volver a reforzar en las etapas que vienen, más profundamente y con más detalle, pero ya por lo menos que tengamos una idea de qué son las finanzas, de hacia dónde van, cómo yo puedo interpretar información financiera. Ya, eso es lo más importante para que a nuestro emprendimiento, por un lado, lo podamos hacer crecer y que por otro lado podamos tener más herramientas para conseguir financiamiento, levantar capitales y ir avanzando y creciendo en el emprendimiento. Por mi parte, los dejo súper motivados a que sigan en todo este proceso. Ustedes ya saben todo lo que viene. Ahí está Leslie con ustedes con el tema de los códigos y todo lo que hay que hacer con Corfo. Avísenle a amigos si es que tienen para que puedan estar también y puedan ir avanzando. Estos cursos prontamente también van a estar grabados para que si alguien se los perdió los pueda hacer. Ya acá mismo en la pantallita ustedes tienen acá, al otro lado, para acá, ahí, ahí está. Ahí está el código ya que les va a servir para Corfo de este curso para que sigamos avanzando y vayan teniendo todas las herramientas. Va a venir un curso de que es cómo puedo levantar fondos en Corfo, pero si no sé finanzas no puedo tomar ese. Entonces, tenemos que ir aprendiendo, capacitándonos. Los insto, de esta vamos a salir. Sé que han sido un año pero complicadísimo. Todos queremos que termine el 2020 luego, pero si nos esforzamos un poquito, siempre vamos a poder hacerlo. Que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad y vamos a estar pronto viéndonos de nuevo en más cursos. Así que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao, chao.